De esta manera arrancamos el día de hoy, este día viernes 20 de junio. Saludamos ya a Santiago Martínez. Hola Santi, bienvenido, buenas tardes. Octavio, ¿cómo estás? Feliz tarde, feliz viernes. Listos ya para lo que es noticia el día de hoy en Venezuela al día. Perfecto, ya en un momento vamos a desmenuzar las informaciones del día de hoy, pero ya tenemos a nuestro primer invitado y por eso presentamos a esta hora y recibimos a Marino Alvarado, abogado, defensor de los derechos humanos e integrante de la ONG Provea para hablar de diferentes temas que tienen que ver precisamente con los derechos humanos. Marino, bienvenido, buenas tardes. A toda la audiencia. A ver, escuchamos a Marino, que no lo escuchamos. Hola Marino, buenas tardes. No, no lo escucho Creo que no lo tenemos allí. Sí, ya lo vamos a ¿Nos escuchas, retomar. Marino? Yo lo escucho perfectamente. Ah, ahí nos escuchas perfectamente. Ahora sí te escuchabas, Marino. ¿Cómo Sí, estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te bien, va? bien. Digo, gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Marino, en principio estamos hablando esta semana de una situación complicada, más de 60 detenciones en una sola semana. Digamos, todo sigue alrededor de este tema que no ha parado en Venezuela. Y ustedes siguen luchando por los derechos humanos, por defender a la gente sin voz en Venezuela. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo lo ves hasta acá, sabiendo todo lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos meses? Bueno, el panorama sigue siendo muy complejo. Hay una crisis de derechos humanos en el país que es estructural, porque no solamente estamos ante graves violaciones de derechos humanos, sino crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el pasado, pero que continúan cometiéndose en el presente. Uno de los elementos fundamentales de esta crisis de derechos humanos es que las desapariciones forzadas se han convertido en una política de Estado. Y ahora pareciera que el gobierno está interesado en convertir también en política de Estado las incomunicaciones. Eh, y para quienes nos están escuchando y viendo, explicar un poco esto de la incomunicación. Cuando una persona es detenida, tiene derecho a tener un abogado de confianza. Eso en Venezuela no está existiendo, se están imponiendo abogados públicos. Y los detenidos deberían tener la posibilidad de entrevistarse con un abogado y de tener visitas de sus familiares. Bueno, vamos a tener el caso a finales de estas próximas semanas de detenidos a cumplir un año sin recibir tipo de visita. Es decir, pasaron por una semana, un mes, varios meses, incluso, a una situación de aislamiento que se prolonga por varios meses. El preso no sabe nada de su familiar y su familiar no sabe nada del detenido. Lo único que sabe es que está en un lugar específico. Y estas comunicaciones se están dando principalmente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En las últimas 2 semanas tuvimos una ofensiva represiva que afectó, por un lado, a personas que están vinculando a lo que se conoce como el cambio de bolívares por dólar en Venezuela, y todo lo que es publicar cuánto puede ser el dólar oficial y el sistema de dólar alternativo. Y por el otro lado, persiguiendo a economistas. Es decir, fueron detenidos 6 economistas, de ellos 3 salieron a la luz pública, 3 ni siquiera salió a través de los distintos medios quiénes eran las personas detenidas, pero las organizaciones de derechos humanos sí sabemos sus nombres porque los familiares se pusieron en contacto con nosotros, pero pidieron que no querían que esto saliera público. Ellos tampoco hicieron públicas las denuncias. Y terminó, digamos, esta ofensiva represiva con la detención de 29 hinchas de un equipo deportivo, el Deportivo Táchira, uno de los equipos de fútbol más importantes del país, que fueron detenidos, presentados en tribunales. De ellos 24 fueron liberados y 5 fueron encarcelados. El gobierno ahora sacó una versión un poco para tapar toda esta irregularidad que hubo con la detención de ellos, de que supuestamente habían destruido unas patrullas policiales, etcétera, etcétera.
hechos que totalmente desmienten los familiares, incluso las personas que fueron escarceladas. Sí, Marino, esto que nos cuentas del aislamiento ocurre con todos los detenidos o en casos específicos o con un tipo de detenido. Te quiero preguntar eso. Y lo segundo es si este aislamiento, como tú nos comentas, es una decisión dentro de la cárcel, dentro de ese centro de reclusión, o es algo que viene como una orden de más arriba. Sí, evidentemente, tanto la desaparición forzada como el aislamiento son órdenes de arriba. O sea, no depende de los carceleros, no depende del cuerpo policial que lo detuvo. Toda persona detenida por motivos políticos en Venezuela es sometida a desaparición forzada. Eso ya es una política. Por eso decir que se ha constituido una política y esa política se construye desde las más altas esferas del poder y actúan distintas instituciones. Ahí está el Ministerio Público, ahí está el Poder Judicial, los propios cuerpos policiales que detienen, es decir, que involucra al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Defensa, si la detención la hace la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero por el otro lado, esta política de aislamiento involucra al Ministerio del Poder Penitenciario, involucra a los jefes de cada una de las cárceles o sitios de reclusión donde están los detenidos políticos y al Ministerio Público. Y también hay una complicidad de la Defensoría del Pueblo que guarda no solamente guarda silencio frente a esto, sino que no realiza ningún tipo de actividad orientada a que estos aislamientos concluyan y que estas desapariciones forzadas no continúen en el país. Entonces, desde las más altas estructuras del poder se han constituido estas políticas de desaparición forzada y de aislamiento ahora. Marino, ¿a qué creen ustedes que se deba, digamos, el crecimiento de estas detenciones en los últimos días? ¿Por qué, digamos, se ha dado todo en las últimas semanas con respecto a ese movimiento arbitrario, radical? Más allá de que nos hayas explicado los puntos de las personas que han sido detenidas, ¿qué razones creen ustedes que los hayan llevado a tomar esto en las últimas horas? Mira, este desbordamiento de la represión es continuidad de algo que la Comisión Interamericana definió de manera muy clara, muy precisa, al afirmar que en Venezuela estábamos frente a una situación de terrorismo de Estado. O sea, aquí se trata de imponer el miedo, se trata de intimidar distintos sectores, ahora lo hicieron con los economistas. ¿Por qué se mete con los economistas? Porque estamos frente a una grave crisis económica en el país con perspectiva de profundizarse, y entonces no quieren que los economistas den declaraciones dando opiniones sobre la situación económica, que no se hagan investigaciones independientes, distintas a la versión oficial de cómo está la situación del país. Aquí se está atentando contra la academia, se está atentando contra la investigación y contra el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Pero en el fondo de toda esta represión, lo que se trata es de imponer, de seguir imponiendo, porque ya lleva varios años en esto, y sobre todo a partir de julio del año pasado, luego que se dieron las elecciones presidenciales, de imponer miedo, de que los trabajadores no exigen derechos, de que la gente, las comunidades no salgan a exigir el derecho al agua, a reclamar frente a los continuos apagones que hay en el país, que los periodistas no informen y ahora que los académicos no investiguen. Marino, en el caso de Provea, que tú eres integrante de Provea, ustedes te han detenido a un integrante de Provea que es Eduardo Torres, este abogado que ya está por cumplir de 2 meses ya estando detenido. ¿Qué ha sabido de él, de su caso? ¿Fue llevado a juicio? ¿Qué delitos le imputaron? ¿Qué han sabido de él en Provea de su compañero pues, de trabajo, de su amigo, de su abogado? Sí, Eduardo Torres fue detenido el 9 de mayo, estuvo varios días en situación de desaparición forzada. A esta hora que estamos hablando está en incomunicación, se le está aplicando esta política de la incomunicación. Presentamos, él fue detenido el viernes 9 de mayo, el día domingo 11, porque los tribunales penales trabajan los domingos. Presentamos una habeas corpus, no lo recibieron los tribunales penales.
nos fuimos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional tenía la obligación, de acuerdo al mandato constitucional, pero de acuerdo al mandato también de la Ley de Amparo a la Libertad Personal, de decir 96 horas. Es decir, pedirle información a los distintos organismos policiales, dónde se encuentra Eduardo, los motivos de la detención, su condición física y su condición mental. Y hasta el día de ayer, que estuve en el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional no había realizado ninguna actuación. Entonces, no solo no recibieron el habeas corpus los tribunales penales, que es donde originalmente debió haberse recibido, porque así lo establece la ley, sino que tampoco la Sala Constitucional. Nosotros nos fuimos a la Sala Constitucional como un mecanismo alternativo, porque la ley dice que si no se puede presentar en un tribunal penal, lo puedes presentar en cualquier tribunal del país. Bueno, nosotros nos fuimos a la Sala Constitucional, que se supone es la sala que le debe dar el ejemplo en su actuación judicial a todos los jueces del país. Y lo que está dando es el desejemplo, porque transcurrido prácticamente más de 30 días, el habeas corpus se presentó en la Sala Constitucional el día lunes 12 de mayo. Ya tenemos más de prácticamente 36 días desde que se presentó, no han realizado ningún tipo de actuación. Nosotros seguimos denunciando la detención arbitraria, seguimos denunciando el aislamiento de Eduardo Torres y exigiendo su libertad plena. Marino, ustedes como organización, como parte de esta organización de los derechos humanos que es Provea, ¿ustedes tienen algún tipo de vínculo informativo, digamos, con la gente del Estado? Es decir, ¿ustedes llegan en algún momento a poder establecer una conversación con alguien que les diga más o menos la realidad, o el contacto informativo también con ustedes es nulo, al igual que el de las familias y el de la mayoría de las personas que están hoy peleando por estos derechos? Las relaciones con las instituciones son prácticamente nulas. Nosotros lo que sí hacemos, cada persona que acude a Provea y nos presenta una denuncia sobre situación de derechos humanos, nosotros redactamos unas comunicaciones dirigidas al Ministerio Público, dirigidas a la Defensoría del Pueblo. Le decimos a las personas que soliciten las entrevistas con los fiscales, algunos fiscales lo atienden, en la Defensoría a veces los atienden también. Entonces nosotros partimos de reconocer que hay unas instituciones, que esas instituciones, de acuerdo al mandato de la Constitución, tienen unas obligaciones y que el ciudadano debe exigirle a esas instituciones que cumplan con sus funciones. Nosotros como Provea también se los exigimos. Pero hace muchos años que no existe prácticamente una relación, no solamente con Provea, prácticamente con el movimiento de derechos humanos, ni de parte del Ministerio Público, ni de parte de la Defensoría del Pueblo, ni del Poder Judicial. Nosotros en tiempos pasados, ayer le comentaba a unos colegas, porque estábamos en tribunales penales, porque aparentemente iban a trasladar a Eduardo Torres, que a principios de los años 2000, incluso estando el gobierno de Chávez, cuando estaba el presidente Iván Rincón, que era el presidente para ese momento del Tribunal Supremo de Justicia, teníamos una muy buena relación con el Tribunal Supremo de Justicia, que ya venía de antes, incluso de finales de los años 90, porque teníamos unas reuniones constantes con cada 15 días con la, para ese momento, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cecilia Sosa, recibía las organizaciones de derechos humanos cada 15 días. El presidente que sustituyó a Cecilia Sosa, Iván Rincón, mantuvo también una buena relación con organizaciones de derechos humanos, pero después se fue deteriorando. En algún momento, con la Asamblea Nacional tuvimos muy buena relación, nosotros incidimos en varias leyes. Hoy, por cierto, que es el Día Internacional de Refugio, nosotros trabajamos la ley de refugio. Por cierto, que la trabajamos muy de la mano con el actual fiscal general, Tarek William Saab, que para ese momento era diputado de la Asamblea Nacional, y nosotros éramos parte de la comisión redactora de esa ley de
de refugio, trabajamos en la ley de vivienda y hábitat, en el reglamento para la regularización de tierras urbanas, en la ley de tierras urbanas, o sea, en varias leyes incidimos y trabajamos y nos abrimos las puertas en el Parlamento, pero esto se fue cerrando, no solamente para proveer, en la medida que el gobierno se fue radicalizando, que fue perpetrando estos crímenes de lesa humanidad y que empezó a perseguir no solamente a la dirigencia política de la oposición, sino también a los activistas de derechos humanos y a los líderes sociales. Aquí hay más de 120 sindicalistas que están sometidos al régimen de presentación en el país y actualmente hay 6 sindicalistas encarcelados. Así, no solamente se ha perseguido en Venezuela a la dirigencia política, se ha perseguido a líderes sociales, a activistas de derechos humanos y le han cerrado las puertas a las organizaciones de derechos humanos para poder dialogar con las instituciones. Igual nosotros así, seguimos haciendo nuestro trabajo cada día con más adversidad, pero firme y acompañando a la gente que necesita nuestro apoyo. Marino, ayer vimos a algunos representantes del gobierno hablar o asomar la posibilidad de salirse de la Corte Penal Internacional, incluso de Naciones Unidas, como ya se hizo con la CIDH y la OEA. ¿Tú crees que una decisión de ese tipo puede evitar o evadir, o puede el gobierno evadir de esa manera las investigaciones que por crímenes de lesa humanidad ya están corriendo en organismos internacionales? No, en el caso de Corte Penal Internacional, todo lo sucedido antes de que el gobierno se retirara y se hiciera efectivo el retiro, seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es decir, todos aquellos altos responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela no se van a salvar de la investigación y posibles sanciones que puede imponer la Corte Penal Internacional por el hecho de que pudieran retirarse. Ojalá no lo hagan, porque bueno, van a quedar más aislados. No creo que lo hagan de Naciones Unidas. Lo hicieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana siguen decidiendo casos que estuvieron vigentes hasta antes de que se hiciera formalmente la denuncia de la Convención Americana y se hiciera efectiva la denuncia de la Convención Americana, pero también la denuncia de la Convención de la OEA. Es decir, todos aquellos crímenes que se han perpetrado y se siguen perpetrando a la fecha de hoy, sus más altos responsables seguirán siendo investigados y en su debido momento, porque tenemos confianza de que así ocurrirá, tendrán que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, ya que aquí se ha demostrado no existe ninguna voluntad de investigar esos crímenes. Marino, muchísimas gracias, muy amable y bienvenido siempre al programa. Siempre a la orden, siempre a la orden. Y un saludo a toda la audiencia. Ahí estaba con nosotros Marino Alvarado, abogado, defensor de los derechos humanos e integrante de la ONG APROVE, al que despedimos a esta hora en Venezuela al Día, y le agradecemos entonces por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa, explicándonos todos los movimientos que hay en las últimas horas, en los últimos días con respecto a las detenciones forzosas en Venezuela y lo que está sucediendo también con los familiares y con los derechos humanos, por supuesto, de los detenidos. Pero vamos nuevamente con Santiago para empezar a meter